Muy buenos días, mi nombre es Irving Geset Carrillo Estrada y voy a hablarles un poco acerca del sistema nervioso como parte de mi proyecto final para la materia de anatomía. Primero que nada empezaré hablando acerca de qué es el sistema nervioso. El sistema nervioso es una red organizada del tejido nervioso del cuerpo que incluye el sistema nervioso central, que es el encéfalo y la médula espinal, y el sistema nervioso periférico, que son los nervios que se extienden desde la médula espinal al resto del cuerpo y otros tejidos nerviosos. El sistema nervioso es una red compleja de nervios y las células que llevan el mensaje desde el cerebro y la médula espinal a las diversas partes del cuerpo. El sistema nervioso central se divide en dos mayores partes, que son el cerebro y la médula espinal, los cuales se desempeñan como el centro del procesamiento principal para todo el sistema nervioso y controlan todas las funciones del cuerpo. Se trata de un sistema muy complejo, ya que se encarga de percibir estímulos procedentes del mundo exterior, así como también de procesar la información y transmitir los impulsos a nervios y músculos. La médula espinal es un largo tubo como la estructura que se extiende del cerebro. La médula espinal se compone de una serie de 31 segmentos. Un par de nervios espinales sale de cada segmento. El motor y los nervios sensoriales están situados en la médula espinal. La médula espinal es cerca de 43 centímetros de largo en mujeres adultas y 45 centímetros de largo en hombres adultos, y puede llegar a pesar entre 35 y 40 gramos. Esta miente dentro de la columna vertebral o espina dorsal. Mientras tanto, el cerebro miente dentro del cráneo y se da forma como un hongo. El cerebro consiste en tres porciones principales, que son el tronco del encéfalo, el cerebelo y el diencéfalo. El cerebro pesa aproximadamente de 1.3 a 1.4 kilogramos. Tiene las células nerviosas llamadas neuronas y las células que soportan llamadas las glías. Hay dos tipos de materia en el cerebro, la materia gris y la materia blanca. La materia gris es la que recibe y salva los impulsos. Las carrocerías de células de neuronas y la neuroglía están en la materia gris, mientras que en la materia blanca del cerebro es la que lleva impulsos y consiste en las fibras de nervios, llamadas axones. El tronco del encéfalo también se conoce como el oblongata. Esta está situada entre el puente de Barolio y la médula espinal y tiene solamente cerca de 1 pulgada de largo. El cerebro se divide en dos hemisferios. Cada hemisferio controla las actividades del lado de la carrocería. Los hemisferios se dividen más a fondo en 4 lóbulos: el lóbulo frontal, los lóbulos temporales, el lóbulo parental y el lóbulo occipital. El cerebelo está situado detrás y abajo del cerebro. El diencéfalo incluye el tálamo y el hipotálamo. El tálamo es donde los impulsos sensoriales y otros van y se unen. Por último, el hipotálamo es una parte más pequeña del diencéfalo. Otras partes que podemos incluir del cerebro incluyen el midbrain y el puente de Barolio. El midbrain ofrece caminos de la conducción y desde centros más altos y más inferiores, mientras que el puente de Barolio actúa como un camino a estructuras más altas. Este contiene caminos de la conducción entre la médula y los centros más altos del cerebro. Otras partes del sistema nervioso central son los meninges, que son 3 capas de las membranas que revisten el cerebro y la médula espinal. La capa exterior es dura de roer y la capa central es el arachnoid. La capa íntima es el pia mater. Los meninges ofrecen la protección al cerebro y a la médula espinal, actuando como una barrera contra las bacterias y otros microorganismos. El líquido se le circula alrededor del cerebro y la médula espinal para proteger y alimentarlos. El sistema nervioso periférico se compone de dos porciones: el sistema nervioso somático y el sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso somático consiste en las fibras de nervio periféricas que toman la información sensorial o sensoriales de los órganos periféricos o distantes
Estos son lejos del cerebro como los limbos y los llevan al sistema nervioso central. Estos también consisten en las fibras de nervio de motor que salen del cerebro y toman los mensajes para el movimiento y la acción necesaria a los músculos esqueléticos. Por ejemplo, al tocar un objeto caliente, los nervios sensoriales llevan la información sobre el calor al cerebro, que esta a su vez vía a los nervios de motor e informa a los músculos de la mano a replegarse inmediatamente. El proceso entero toma menos de un segundo para suceder, y la carrocería de la célula de la neurona que lleva la información miente a menudo dentro del cerebro o de la médula espinal y los proyectos directamente a un músculo esquelético. El sistema nervioso autónomo, que es otra parte del sistema nervioso, tiene 3 porciones, o en esta vez vamos a hablar acerca de 4, que son el sistema nervioso comprensivo, el sistema nervioso parasimpático, el sistema nervioso simpático y el nervio entérico. Los mandos de este sistema nervioso son los nervios de los órganos internos de la carrocería, en los cuales los seres humanos no tenemos ningún mando consciente. Esto incluye el latido del corazón, la digestión, la respiración, excepto la respiración de la que somos conscientes, etc. Mientras que el sistema nervioso simpático es el encargado de regular las respuestas corporales de activación. Los nervios del sistema nervioso autónomo inervan los músculos involuntarios, que son los órganos internos, y de casquillos de los presapastomas y la hacen funcionar y secretar sus enzimas. El sistema nervioso entérico es la tercera parte del sistema nervioso autónomo. El sistema nervioso entérico es una red compleja de las fibras de nervio que inervan los órganos del abdomen, como el aparato gastrointestinal, el páncreas, la vesícula biliar, etc. Contiene casi 100 millones de nervios. Por último, vamos a hablar acerca de las funciones principales del sistema nervioso. El sistema nervioso es uno de los sistemas más importantes y complejos del cuerpo humano. Tiene múltiples funciones, entre ellas recibir y procesar toda la información que proviene tanto del interior del cuerpo como del entorno. Esto con el fin de regular el funcionamiento de los demás órganos y sistemas. Esta acción la puede llevar a cabo de forma directa o en colaboración con el sistema endocrino mediante la regulación de la liberación de diferentes hormonas. Está formado principalmente por 2 tipos de célula, las neuronas y las células gliales. Las neuronas son la célula fundamental, se encargan de procesar y transmitir la información a través de todo el sistema nervioso. Las células gliales, como también se les puede llamar glía o neuroglía, son células que realizan la función de soporte y protección de las neuronas. Las neuronas no pueden funcionar en ausencia de las células gliales. Aunque existen neuronas con diferentes formas en función del tipo de tarea que lleven a cabo, en general en una neurona se pueden diferenciar 4 partes. El primero es el cuerpo celular o soma. Este contiene el núcleo y la mayor parte de la estructura que mantienen los procesos vitales de la célula. Su forma puede variar según los diferentes tipos de neuronas. Segundo son las dendritas, que son prolongaciones del cuerpo celular, que estas de las neuronas que actúan como un receptor de los mensajes transmitidos por otras neuronas. El tercero es el axón, el cual es un tubo largo y delgado que a menudo va recubierto de una vaina de mielina, encargado de llevar la información desde el cuerpo celular hasta los botones terminales. Por último están los botones terminales, que es la parte externa del axón. La información que pasa de una neurona a otra se transmite a través de la sinapsis, que es la unión entre los botones terminales de la neurona emisora y las dendritas de la célula receptora. Las neuronas tienen una característica que las diferencia de las demás células del cuerpo. Estas poseen unas prolongaciones de gran longitud y tienen una escasa capacidad de regenerarse. Por esta razón, algunas enfermedades neurológicas pueden ser progresivas. En conclusión, el sistema nervioso es muy importante porque es el que conecta al ser humano con el medio ambiente y le permite interactuar con él. Además de que el sistema nervioso es el que da la capacidad de movimiento, ya sean los involuntarios como puede ser pestañear o respirar,
o los voluntarios, como mover una mano. Y este también nos permite las reacciones de estímulos tanto internos como externos, mandando señales al cerebro para una respuesta rápida. También participa prácticamente en todas las funciones de nuestro cuerpo. Esto podría decirse que la integridad estructural y el funcionamiento del sistema nervioso es determinante para el bienestar diario de nuestro cuerpo, y los actos o reflejos que son importantes porque son una forma rápida de poder diagnosticar el sistema nervioso. Esto quiere decir que si un individuo no responde a los estímulos, quiere decir que existe algún problema en las conexiones del cuerpo o alguna lesión. Esto nos da a entender que el sistema nervioso es fundamental para el ser humano, y sin él podríamos perder la mayoría de las movilidades motrices. Por mi parte sería todo, muchas gracias por su atención y que tengan muy buen día.